El capítulo 26 de Éxodo nos sumerge en los detalles más sagrados del diseño del tabernáculo, denominado en hebreo Mishkan, una palabra que proviene del verbo shakan, que significa habitar, morar o residir. Esta etimología no es una simple curiosidad lingüística, sino que revela un principio espiritual fundamental: el deseo de Dios de establecer su morada entre los seres humanos. Como leemos en Éxodo 25:8, el Señor declara con ternura divina: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Esta frase no solo establece una directriz arquitectónica, sino que expresa la esencia del plan de redención, un Dios que no permanece lejano, sino que desciende para estar con su pueblo. La palabra Mishkan se encuentra íntimamente ligada con Shekinah, el término que designa la presencia visible, gloriosa y santísima de Dios. Esta Shekinah se manifestaba en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio del arca, entre los querubines, como lo vemos en Éxodo 25:22. «Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio». Este encuentro no era simbólico, era real, una comunión entre el cielo y la tierra, dentro de un espacio delimitado por la obediencia y la reverencia. Este paralelismo entre la estructura física del tabernáculo y la dimensión espiritual de la presencia divina invita a cada lector a preguntarse con humildad y anhelo: ¿estoy preparando mi vida como morada para Dios? Como Pablo diría siglos más tarde: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. La morada de Dios ya no se limita a un santuario de madera y lino. Hoy Él anhela vivir en corazones puros, en almas consagradas que reflejen su gloria en un mundo necesitado de su luz. El tabernáculo estaba compuesto por dos partes principales claramente delimitadas, que reflejan no solo una división arquitectónica, sino una poderosa verdad espiritual: el acceso progresivo a la presencia divina. Como lo observamos en Éxodo 26:15-25, se trataba de un recinto conformado por tablas de madera de acacia recubiertas de oro, ensambladas verticalmente con dimensiones exactas de 30 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de alto, es decir, aproximadamente 13,34 metros de largo por 4,45 metros de ancho y alto. Este espacio rectangular constituía el santuario propiamente dicho, que funcionaba como una tienda de reunión entre Dios y su pueblo. El recinto estaba dividido interiormente en dos compartimentos separados por un velo: el lugar santo y el lugar santísimo. El primero, con una extensión de 20 codos de largo por 10 de ancho, aproximadamente 8,89 de mis 4,45, albergaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, CF, G-9.2. El segundo compartimento, el lugar santísimo, medía 10 x 10 codos, 4,45 es 4,45 metros, y contenía el arca del pacto con el propiciatorio, el lugar donde descendía la gloria de Dios. Esta proporción interna de 2/3 y 1/3 representa simbólicamente el crecimiento en santidad y la separación progresiva del mundo hacia lo divino. No es casualidad que solo el sumo sacerdote, tras un proceso de purificación, pudiera entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, Lev 16:2-34. Este acceso restringido prefiguraba el camino cerrado al hombre hacia la plena presencia de Dios, un camino que sería abierto solo a través de Cristo. Como dice Hebreos 9:8, el velo indicaba que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, mientras el primer tabernáculo estuviera en pie. Así, el diseño físico del tabernáculo no solo ordenaba el espacio, sino que enseñaba una verdad espiritual: que el acceso a la gloria de Dios es gradual, reverente y mediado por la gracia. Elena de White escribe: el tabernáculo, hecho según el modelo que se mostró a Moisés, era un compendio del Evangelio. Pp. Byers 549. 10 cortinas de lino fino torcido, teñidas en azul, púrpura y carmesí, y primorosamente decoradas con querubines, constituían el revestimiento interno del tabernáculo. Estas cortinas, como leemos en Éxodo 26:1, no eran meros adornos textiles, eran símbolos visuales del cielo mismo, un reflejo tangible de la gloria de Dios que descendía a morar entre los hombres. La elección de los colores no era arbitraria. El azul remite al cielo y a la divinidad, la púrpura a la realeza y el carmesí al sacrificio y a la sangre expiatoria. Así, cada elemento de estas cortinas hablaba proféticamente de Cristo, el Rey divino que se entregaría en sacrificio. Aunque desde el exterior el tabernáculo podía parecer una tienda modesta, sin atractivo alguno, su interior era de una exquisitez indescriptible. Esta paradoja nos lleva a una lección espiritual vital. Lo que realmente importa para Dios no es la apariencia externa, sino el carácter y la santidad interior. Como leemos en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En una cultura obsesionada con las apariencias, el mensaje del tabernáculo es claro: la verdadera belleza reside en lo que está consagrado a Dios. Los querubines bordados en las cortinas eran figuras angelicales que no solo embellecían el espacio, sino que recordaban continuamente la presencia de seres celestiales que adoran a Dios y ministran en favor del pueblo. Como afirma el salmista: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Salmo 103:20. Hebreos 1:14 refuerza esta idea al declarar que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Elena de White añade una dimensión profunda a esta escena. Los ángeles de Dios están siempre presentes en las asambleas de adoración, observando la actitud de quienes profesan rendirle culto. El Evangelismo, página 109. En ese sentido, los querubines del tabernáculo no eran solo decoración, sino recordatorio constante de una realidad invisible. En todo acto de culto, el cielo se hace presente. Encima de estas cortinas internas, Éxodo 26, 7, 14 describe otras. 3 cubiertas superpuestas, cada una cuidadosamente elegida por su simbolismo espiritual y utilidad práctica. La primera de ellas era una tienda hecha de pelo de cabra, un material aún utilizado por los beduinos en sus tiendas por su durabilidad y resistencia al clima. Estas cortinas de pelo de cabra eran más largas que las interiores, lo que permitía que descendieran hasta cubrir los costados del tabernáculo, alcanzando incluso sus bases. Esta cobertura habla de la protección divina en medio del desierto. Aunque expuestos a condiciones adversas, el pueblo de Dios estaba bajo un resguardo firme. En términos espirituales, nos recuerda que el creyente debe estar cubierto con la justicia de Cristo, que resiste los embates del pecado y del mundo. Sobre esta capa iba una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. El color rojo no era decorativo, sino profundamente simbólico. Representaba el sacrificio, la sangre derramada por la expiación y anticipaba el papel redentor de Cristo, el Cordero de Dios. Como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta cubierta roja envolvía el tabernáculo, como la gracia cubre al pecador arrepentido. Elena de White comenta que toda alma debe ser cubierta por la sangre expiatoria si desea ser aceptada delante de Dios. C.S. Payano Expositions 45. Finalmente, una tercera cubierta hecha de pieles de tejones, según algunos estudiosos, posiblemente pieles de foca o algún animal marino, coronaba la estructura. Era una cubierta externa, áspera, sin belleza aparente. Esto tenía una lección poderosa. Lo sagrado no siempre viene envuelto en apariencia agradable. Como dice Isaías 53:2 refiriéndose al Mesías, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esta cubierta exterior protegía el tabernáculo de la lluvia, el polvo y el sol abrasador. Representa la separación entre lo sagrado y el mundo profano. Es la firme barrera que guarda la santidad del encuentro entre Dios y su pueblo. Estas 3 cubiertas juntas nos enseñan que para acercarse a Dios hay que pasar por capas de purificación, protección, expiación y separación. Como lo expresa Isaías 4:6, Dios es abrigo contra el calor del día, refugio y escondedero contra la tempestad y la lluvia. En un mundo hostil, la presencia divina sigue siendo nuestro refugio seguro. Cada tabla de las paredes del tabernáculo descansaba sobre basas de plata y no sobre la arena del desierto. Éxodo 26:19 señala que eran 100 basas en total, lo que proveía un fundamento uniforme, resistente y sagrado. Cada basa pesaba un talento, unos 34,2 kilogramos según Éxodo 38:27, lo que indica una inversión significativa de recursos en la estabilidad de la estructura. El tabernáculo, aunque portátil, no era endeble. Su solidez comenzaba desde el suelo, sobre una base de plata pura, valiosa y simbólica. Este detalle arquitectónico no es insignificante. Las basas representan un fundamento celestial y no terrenal, una base espiritual que apunta a la justicia de Dios. Simbolizan que la iglesia verdadera no está cimentada en filosofías humanas ni en instituciones cambiantes, sino en principios eternos e inmutables. Como afirma Hebreos 11:10, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto significa que hay una estructura divina en el plan de Dios que sostiene a su pueblo en todo tiempo. Elena de White comenta con claridad: como el tabernáculo descansaba sobre basas de plata, así la fe verdadera descansa sobre la justicia de Cristo. DTG, página 476. La plata en las Escrituras está asociada a la redención, Zacarías 11:13, y en este contexto se convierte en una enseñanza visual. La estructura de nuestra relación con Dios se edifica sobre el valor redentor de Cristo. Así como las tablas eran firmemente sostenidas por las basas, también cada creyente debe ser establecido y sostenido por la gracia de Cristo. Ninguna parte del tabernáculo tocaba el suelo directamente. De igual modo, el pueblo de Dios está llamado a vivir una vida apartada del polvo del pecado, elevada sobre los cimientos eternos de la justicia divina. Las tablas, hechas de madera de acacia y recubiertas de oro puro, medían aproximadamente 4,45 metros de largo por 66 centímetros de ancho. Esta combinación de materiales representa una fusión entre lo humano y lo divino. La madera, símbolo de la fragilidad del hombre, es revestida por el oro, imagen de la gloria y la perfección de Dios. Estas tablas formaban las paredes del tabernáculo y debían mantenerse firmemente unidas para sostener la estructura y preservar su integridad. Para lograrlo, se empleaban 5 barras que pasaban por anillos fijados a las tablas, reforzando cada una de las secciones laterales. De particular importancia es la barra central, descrita en Éxodo 26:26-29, que atravesaba longitudinalmente todas las tablas por su interior. Esta barra no era visible desde el exterior, pero era la que daba estabilidad y cohesión a toda la estructura. Espiritualmente, esta barra representa al Espíritu Santo, cuya obra invisible pero poderosa une al pueblo de Dios en un solo cuerpo. Como lo enseña 1 Corintios 12:12-13,
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El diseño del tabernáculo, por tanto, no solo era funcional, sino profundamente simbólico. La iglesia del Señor debe reflejar esa misma unidad y firmeza, siendo edificada, con personas transformadas por la gloria de Dios y mantenidas juntas por el vínculo perfecto del Espíritu. Ellen de White afirma: el Espíritu Santo es el agente que une a los creyentes con Cristo y los convierte en miembros de un solo cuerpo espiritual. Testimonios tan 5:230. Así como ninguna tabla quedaba suelta ni aislada, ningún creyente puede cumplir su propósito separado del cuerpo espiritual al que ha sido llamado a pertenecer. Uno de los elementos más sagrados e imponentes del tabernáculo era el velo interior, cuya confección es descrita con gran detalle en Éxodo 26:31-33. Este velo no era una simple cortina. Estaba hecho del mismo material que las cortinas interiores, lino torcido teñido de azul, púrpura y carmesí, y bordado con figuras de querubines. Colgado de 4 columnas de madera recubiertas de oro, asentadas sobre basas de plata, servía como barrera sagrada que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esta estructura no solo delimitaba el espacio físico, sino que encarnaba una verdad espiritual profunda, el carácter inaccesible de la presencia directa de Dios para el ser humano pecador. Como se registra en Hebreos 9:7, solo el sumo sacerdote podía cruzar ese velo una vez al año en el día de la expiación, llevando sangre para ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Esto subrayaba la necesidad de mediación y pureza absoluta para acercarse a Dios. El velo representaba, por tanto, la santidad inviolable de Dios y la barrera que el pecado erige entre Él y la humanidad. Sin embargo, el Evangelio alcanza su punto culminante en la cruz, donde esta barrera fue removida. Como lo leemos en Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, en el preciso momento en que Jesús entregó su espíritu. Este acto no fue casual ni simbólico solamente. Fue una declaración divina de que el acceso al lugar santísimo, a la comunión directa con Dios, quedaba abierto para todos los que se acercaran por medio de Cristo. Hebreos 10:19-20 lo expresa con solemnidad y esperanza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ellen de White comenta con claridad conmovedora: cuando Cristo expiró, el velo interior del templo se rasgó de arriba abajo. Esto fue una declaración hecha por la majestad celestial de que ya no encontraría lugar en la tierra el sistema de sacrificios y ofrendas. De ahora en adelante, el Salvador ministraría como sacerdote y abogado en el santuario celestial. DTG, página 717. Así, el velo que antes simbolizaba separación se convierte ahora en el símbolo de reconciliación definitiva entre Dios y la humanidad redimida. Finalmente, la entrada del tabernáculo estaba cubierta por otra cortina suspendida de 5 columnas, según Éxodo 26:36-37. Esta cortina, elaborada con lino torcido de colores azul, púrpura y carmesí, correspondía al mismo estilo sagrado que las otras vestiduras del santuario. Su función no era meramente estética ni práctica, sino profundamente simbólica. Algunos estudiosos sugieren que esta cortina podía ser levantada o descendida, lo que implicaba un control ritual sobre el acceso al recinto sagrado. Este detalle apunta a la idea de que la entrada a la presencia de Dios no es casual ni irreverente, sino regulada por el mismo Dios que invita, pero también establece los términos del acceso. Esta entrada sencilla en su forma, pero sublime en su significado, nos dirige directamente a Cristo, quien dijo: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Juan 10:9. Así como no había otro modo de ingresar al tabernáculo que no fuera a través de esa entrada delimitada por 5 columnas, tampoco hoy hay otro acceso al Padre sino por medio de Jesucristo. Las 5 columnas sobre las cuales se sostenía la cortina pueden ser entendidas como símbolos de gracia, misericordia, verdad, justicia y paz, atributos que Cristo encarna perfectamente como nuestro mediador. La estructura portátil del tabernáculo también nos enseña una verdad trascendental sobre la identidad del pueblo de Dios. Somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. Hebreos 13:14 lo expresa con nitidez. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es decir, el tabernáculo mismo, aunque glorioso por dentro, era temporal y móvil. Lo importante no era su exterior, muchas veces rústico, sino la Shekinah, la presencia real de Dios que habitaba en su interior. Esto es una lección para nuestra vida. No es nuestra apariencia externa lo que define nuestra santidad, sino si el Espíritu de Dios mora verdaderamente en nosotros. Ellen de White afirma: Cristo es la puerta por la cual pueden entrar todos los que lo buscan sinceramente. Por medio de Él se obtiene acceso al Padre y se disfruta de la luz del cielo, el deseado de todas las gentes, página 480. Cada elemento del tabernáculo enseña verdades espirituales para nuestro tiempo. El deseo de Dios de morar entre nosotros sigue vigente. Pablo dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Así como el tabernáculo tenía orden, belleza interior, cobertura, separación del mundo y presencia divina, así debe ser nuestra vida espiritual. Ellen de White afirma: el santuario terrenal era figura del celestial, y cada detalle era una lección sobre el plan de redención. CCS, página 414.
No solo estudiamos Éxodo 26 para comprender la arquitectura sagrada, sino para dejarnos transformar por el mensaje espiritual que ella encierra. Hoy, como en el pasado, Dios busca morar con nosotros, y como dice Apocalipsis 21:3, en la consumación final se oirá: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Esta es la esperanza suprema del cristiano fiel.